destello de tu gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. En tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por ti, Señor. Anhelamos tu presencia, Dios. Anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Precioso Dios, precioso Dios, inunda nuestro ser, inunda nuestro corazón. Aleluya. Te exaltamos, precioso Señor, te exaltamos, precioso Dios. Eres todo para mí, eres todo, Señor. Gracias, gracias, gracias. Bendice nuestras vidas, bendice nuestros corazones. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad
siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya, eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres mi Salvador, eres ese Dios eterno. Gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, porque podemos confiar en ti, porque eres nuestro sustento, eres nuestra fortaleza, Señor. Solo tú eres bueno.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Te exaltamos, precioso. Vamos, mi Rey. Gracias. El día de hoy tengo un mensaje al cual le he puesto por título Por la fe. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra de Dios cuando dice el justo por su fe o por la fe vivirá? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que el justo por la fe vivirá. Y es que muchas veces hablamos de vivir una vida de fe, muchas veces hablamos acerca de tener fe. Y yo siempre me he preguntado y le he preguntado a algunas personas, ¿para ti qué es la fe? ¿Sabes por qué es importante? También la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es básica en la vida del cristiano, ¿no? De hecho, la fe es básica para la vida. Debemos de tener fe, y muchas veces lo decimos, debemos de tener fe en algo o en alguien. Aquellos que no conocen a Dios dicen que se debe tener fe en algo o en alguien, aunque sea en uno mismo. Hay muchos que comentan eso, ¿no? Que debemos de tener fe, que debes de tener fe en ti mismo. Y yo creo que saber exactamente qué es la fe es algo muy importante. Y normalmente cuando yo pregunto qué es la fe, siempre me responden con lo que dice Hebreos. La fe es la certeza y convicción. Y ese versículo queda un poquito al aire, para mí queda un poquito al aire. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Pero qué esperas? Esa es una gran pregunta. O sea, estoy certero de que lo que espero, ¿qué esperas? ¿Cuál es tu esperanza? Porque realmente si no tienes una esperanza fija, es porque no tienes fe. Porque la misma palabra dice que la fe es certeza de aquello que estamos esperando. Y dice convicción de lo que no se ve. Pero en muchas ocasiones nosotros enfocamos la fe al hecho de creer que Dios tiene la obligación de darnos todo lo que a nuestro corazón y a nuestra mente viene y nos cautiva. Es decir, tal vez hoy se me antojó tener una casa nueva. Y ya nada más porque yo lo llevo en oración al Señor, Dios tiene la obligación de responder favorablemente a esa oración y darme la casa nueva. O tal vez, yo les decía hace unos días, he escuchado gente que dice, lo que tú quieras, dale 7 vueltas y a la última vuelta da un grito de guerra y el Señor te lo va a dar, pues si no es Jericó. Así no funciona la fe. Y entonces he estado meditando mucho acerca de la fe y el día de hoy quiero hablarte acerca de eso. Y es que una vida de fe no es una vida en la cual nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos se tienen que cumplir. Todos tenemos sueños, todos tenemos anhelos, todos tenemos deseos, todos deseamos algo, todos anhelamos algo. Pero una vida de fe no es una vida en la cual forzosamente se tienen que cumplir nuestros sueños al pie de la letra, porque si no, entonces Dios no está cumpliendo lo que yo le pedí de corazón. Lamentablemente no nos damos cuenta que al llevar nuestras oraciones a Dios, al llevar nuestras peticiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos a Dios, realmente dependemos de Dios. Y cuando hablamos acerca de esto tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago, que en muchas ocasiones pedimos, pero no pedimos como nos conviene. Por eso nuestra oración no es contestada. Y entonces, ¿qué es la fe? O sea, si yo ya pedí y no es contestada mi oración y no me convino, ¿qué es la fe? Yo podría reducir prácticamente el concepto de la fe o una vida de fe, la podría yo describir como una vida de disposición
humilde al propósito y a la voluntad de Dios. Es vivir bajo lo que Dios desea para nosotros y de nosotros. Creyendo que Dios, primero que nada creyendo en Dios, creyéndole a Dios y creyendo que Dios tiene en sus manos nuestra vida. Yo he leído la palabra de Dios y la Biblia claramente nos dice, no he leído toda la Biblia, ¿verdad? Pero una buena parte. Y la Biblia claramente nos dice que Dios tiene propósitos de bienestar para nosotros, no de calamidad. Y muchas ocasiones tergiversamos esa porción bíblica porque pensamos que ya cuando Dios nos dice que tiene propósitos de bienestar y no de calamidad, Dios está obligado a cumplir y satisfacer todos nuestros deseos que parecieran, y lo pongo entre comillas, que parecieran buenos. ¿Quién puede decir que está mal tener el sustento financiero necesario y un poco más? Nadie. Tener el sustento financiero que tanto necesitamos, por ejemplo, para nuestro diario vivir, como el sustento para el alimento, el sustento para el vestido, el sustento para las necesidades básicas, no es malo. Yo podría decir que hay un rasgo de maldad cuando dependes totalmente de ese sustento y no dependes de Dios. Porque lo primero que nosotros debemos de saber es que nuestra dependencia no está en nuestras capacidades o nuestros recursos. Nuestra dependencia debería de estar en Dios. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo no tengo la capacidad de generar el recurso financiero, porque me quedé sin trabajo, por lo que ustedes quieran, tal vez por voluntad de Dios, tal vez porque yo mismo provoqué que el trabajo se fuera de mis manos, llegando tarde, no cumpliendo con mis deberes en el trabajo, no sé. Si yo mismo estoy provocando eso, ¿qué va a pasar? El problema es no depender de Dios, porque cuando dependemos de Dios, nuestra vida comienza a entrar en un equilibrio espiritual que nos lleva a un punto distinto. ¿Y qué pasa? Que si yo llego a perder el trabajo, tal vez fue por la voluntad de Dios, sino porque yo mismo intervine por mis decisiones, y eso cuando es por la voluntad de Dios, Dios tiene el control y dice, es que yo ya no te quiero en este trabajo, tal vez te quiero en un trabajo mejor, o tal vez ya no quiero que trabajes, tal vez deseo que me sirvas tiempo completo, o tal vez ya no quiero que trabajes para alguien más, sino que pongas tu propio negocio. El problema es cuando no tenemos fe, cuando realmente no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios dice que tener fe es convicción, necesitamos aprender a creerle a Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que si Dios dice que Él tiene planes de bienestar para nuestra vida y viene algo que nos está llevando por un rumbo doloroso, un rumbo que tal vez no es muy favorable, que para nosotros es difícil de pasar, y entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Dios no está contestando mi oración? ¿O Dios no me está bendiciendo? Lamentablemente no nos damos cuenta que en muchas ocasiones en esos procesos Dios tiene un propósito. Cuando Dios permite que nosotros pasemos por una situación complicada, por un proceso difícil, una enfermedad, una escasez, un problema, es porque Dios está tratando con nuestro corazón. Recuérdenlo, lo hemos platicado. Vemos las piedras de río que son muy bonitas, muy lisitas, como esos jabones cuando ya tienen días que los usamos y que de pronto se remojan bastante y quedan completamente lisitos, hasta brillan. ¿Los han visto el jabón de baño? Cuando hasta brilla de que es perfectamente liso el jabón. Y ustedes han visto las piedras de río que llegan a ser casi iguales, lisas, y las ven y son agradables al tacto. Muchas personas hasta las coleccionan, las piedras de río. El detalle es que no nos damos cuenta de dónde viene una piedra de río. Muchas veces una piedra de río viene de otro lugar y vino arrastrada por la corriente y chocó con otra piedra, y toda esa aspereza que esa piedra tenía con el choque de otras piedras se va limando hasta que queda completamente lisa como nosotros la vemos. Es decir, esas piedras que hoy son agradables en algún momento pudieron llegar a ser ásperas y no muy agradables, pero necesitaron de la fricción, necesitaron de un trato para poder ser bellas, para poder ser agradables. Y así nosotros. Ningún diamante sale como lo ves en un anillo, o como lo ves en una pulsera, en un reloj, en una cadena. Ningún diamante sale como tú lo puedes ver el día de hoy en una joya hermosa. Los diamantes tienen que ser tratados, cortados, pulidos. Y de la misma forma Dios desea hacer con nuestra vida. Dios tiene que pulirnos, tiene que tratar con nosotros, con nuestro corazón. Y utiliza esas circunstancias que para nosotros son difíciles, complicadas, para tratar con nuestro corazón.
Pero ¿qué crees? Ahí es donde tiene que operar la fe. Lamentablemente, nosotros pensamos que la fe es que Dios cumpla nuestros deseos, cumpla nuestros anhelos, nuestros sueños, que nuestras metas, porque las llevamos en oración, se cumplan tal cual tal cual nosotros las pedimos a Dios. Y no es así. La fe es confiar en que aunque yo esté en un proceso complicado o que yo esté en un proceso agradable, favorable, es confiar en que Dios me tiene en sus manos. Eso es fe. Confiar en que a pesar de que la situación no es muy cómoda, si Dios me dice mantente quieto, mantente calmado, yo tengo que obedecer. Eso es fe. Y fíjate, yo quiero que me acompañes. Vamos, la palabra de Dios nos menciona esto de que el justo por la fe vivirá en el Nuevo Testamento en 3 ocasiones, en Romanos, en Gálatas y en Hebreos. Pero dice, como dice la Escritura, es decir, esto viene de antes. Vamos a Habacuc, por favor, al libro de Habacuc. Y me sorprende, estaba yo leyendo un poco del libro de Habacuc. Y Habacuc en el capítulo 1 empieza a decir a Dios, oye Señor, es que mira cómo están las cosas en este momento. El malo está muy mal, o sea, y pareciera que es lo que estamos viviendo hoy en día. La maldad se multiplica, la inseguridad. Y Habacuc le decía a Dios, si gustas lo puedes leer en tu casa, Habacuc le decía algo así como, Dios, ¿y qué va a pasar con los justos? O sea, estamos en riesgo, porque la maldad es tanta que estamos... Y entonces el Señor empieza a decirle que Él está utilizando esa situación. Y llega el punto en el capítulo 2, en el versículo 4, donde le dice, hey Habacuc, así como diciéndole, a ver. Yo lo único que te puedo decir, dice aquí en Hebreos 2:4, el insolente no tiene el alma recta. Dice, pero el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Mira, tú puedes encontrar a mucha gente que hace la maldad, que practica lo malo. Puedes encontrar a mucha gente despiadada. Es más, los han rodeado, estarán cerca de ustedes. Pero ¿qué crees? Aquel que tiene fe, es decir, el concepto que yo tengo de la fe, aquel que confía en mí, que cree en mí, que me cree a mí, yo me encargo de su vida. No va a padecer. Y si padece, tendrá un propósito. El justo por su fe vivirá. Todos nosotros deseamos tener una vida en paz, ¿cierto o no? Todos nosotros deseamos tener una vida próspera, con salud, una vida segura. ¿Cuántos de nosotros no deseamos tener una vida en la cual no tengamos que padecer nada? Todos. Pero, ¿sabes? La vida, esa es la vida que esperamos, pero no es la vida que recibimos. ¿Por qué? Porque claramente Jesús lo dijo. En el mundo tendrán dificultades, aflicciones. En el mundo habrá guerras. Pero también dijo, confíen, yo estoy bien con ustedes. Eso es fe. Es decir, la vida del cristiano no es una vida en un lecho de rosas. La vida del cristiano no es una vida en la cual ya no va a padecer. Ay, es que ya soy cristiano, yo ya no tengo preocupaciones, yo ya no tengo problemas. Claro que sí. Jesús mismo los tuvo. ¿Tú quién eres? Decía un amigo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para no tenerlos? Jesús fue perseguido, Jesús fue insultado, Jesús fue maltratado, a Jesús lo menospreciaron. O sea, ¿quiénes somos nosotros como para decir, ay no, yo ya no, porque Cristo murió en la cruz, yo ya no? Claro, si mismo Jesús lo padeció. Mismo Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueños, Jesús se cansó. La Biblia no lo registra, pero tal vez hasta en algún momento corporalmente se enfermó. Tú y yo, ¿quiénes somos para no pasar por esas situaciones? ¿Qué de especial tenemos? Sí, claro, el amor de Dios y la misericordia de Dios está con nosotros y eso es algo a nuestro favor. Pero todo lo que pasamos en el mundo, todos esos padecimientos son parte de la vida. Parte de la vida y consecuencia del pecado. Decimos, pero yo ya no vivo en pecado. Claro que sí. Por más cristiano que me digas y por más santo que me digas que eres, el pecado sigue en nuestra vida, sigue atacándonos, sigue atentando contra nuestra fe. Siempre. Pero tenemos la misericordia y el amor de Dios para nosotros, que aún en medio de ese pecado, Dios nos perdona, nos lava y nos acepta, nos ama. Pero bueno, ¿cuántos de nosotros no deseamos tener una vida
cómoda, porque realmente es eso, una vida cómoda. Pero sabes, Dios tiene planes para la mayoría de nosotros, planes de bienestar, planes que a veces no van de acuerdo a lo que tú y yo queremos. Yo recuerdo mucho cuando hablo acerca de la fe, el episodio de la muerte de Lázaro. ¿Lo recuerdan? Todos nosotros conocemos ese pasaje bíblico y lo que sucedió, ¿no? Las hermanas de Lázaro, grandes amigos de Jesús, como quien dice, eran así como del círculo VIP, ¿no? De los meros cuates. ¿Cuántos de nosotros no daríamos lo que fuera por nuestros amigos, por aquellos que queremos? Y dice la palabra de Dios que amaba a su familia de Lázaro. ¿Cuántos de nosotros no daríamos lo que fuera por ellos? Claro, si tenemos un buen amigo, damos, como dice por ahí una canción, me quito la camisa por un buen amigo. Sí, claro, por un buen amigo damos lo que sea. Y entonces de pronto vemos que las hermanas de Lázaro mandan a avisar que Lázaro está muy enfermo. Ellos sabían que Jesús tenía el poder de ir, reprender la enfermedad y Lázaro iba a sanar. Pero ¿qué crees? Que Jesús, en lugar de ir hacia donde estaba Lázaro, Jesús se dispuso a hacer otras cosas. Pero hay algo sorprendente. ¿Por qué? Porque cuando ya vamos en el relato, que va Jesús de camino a donde está Lázaro, declara algo bien importante. Esto tiene propósito. Es para la gloria y la honra del Dios Altísimo. Y es que realmente muchas veces no nos damos cuenta que eso es vivir en fe. Que en medio de cualquier situación, si nosotros creemos en Dios y le creemos a Dios, como dice Habacuc, viviremos. El justo por su fe, en medio de lo que sea, en medio de la calamidad, en medio del desastre, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio de la escasez, en medio del problema, en medio de lo que sea, el justo por su fe vivirá. Y es lo único que necesitamos. Creer que Dios nos ama, que somos sus hijos, que nos tiene en sus manos y que Él se va a encargar de todo. Si tú y yo, como les digo, leemos Habacuc 1, nos vamos a dar cuenta un poquito más de qué estoy hablando. Bueno, Habacuc es un libro muy cortito. Yo les invito a que lo lean. Junto con la lectura de estos días, aprovechen unos 10 minutitos más a leer Habacuc. Y es que la vida en Dios, la vida por fe, que yo he escuchado a mucha gente que dice que vive por fe, es una aventura que siempre termina en bendición. ¿Qué pasó con Noé? Y vamos a hablar más adelantito acerca de esto. En Hebreos, cuando la palabra de Dios en Hebreos 11 nos habla acerca de la fe, nos menciona a hombres que están escritos sus nombres en el Antiguo Testamento. Noé, Abraham, Isaac, Jacob, nos menciona a esos hombres, ¿no? Y hablando de esto, digo, ¿qué pasó con Noé? Noé se dispuso a seguir la voluntad de Dios. Y todos se burlaban de él, no le creían que iba a haber un diluvio. Es más, hemos visto y se han hecho hasta caricaturas, ¿no? De cómo se burlaban de Noé, qué vida llevaba Noé. Era una vida... Y dice la palabra de Dios que Noé realmente era un hombre justo, un hombre de fe. Y entonces cuando Dios le dijo, quiero que hagas el arca, quiero que la hagas con estas especificaciones porque va a haber un diluvio y voy a acabar. Yo creo que si Dios viene a nuestra vida y nos dice, a ver, hijo o hija, el nombre de cualquiera de nosotros, yo quiero que, no sé en qué situación estemos, una enfermedad, yo quiero que dejes de tomar el medicamento que te ha recetado el doctor. Es un decir, no estoy diciendo a aquellos que están enfermos no vayan a decir, es que el pastor dijo. Si el Señor te dice, hazlo. Pero, ¿qué pasaría si el Señor viniera y te dijera, quiero que dejes de tomar el medicamento que te recetaron para esa enfermedad terminal que hoy tienes? ¿Tú qué dirías? Ah, caray, como que no es lógico, Señor. Pues es que sin el medicamento me puedo ir más rápido. Pero cuando tienes fe dices, a lo mejor como Pablo, ¿no? Ok, Señor, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O a lo mejor dices, Señor, que se haga tu voluntad, como dijo Jesús. Está bien, si tú me estás haciendo, me estás diciendo que yo deje ese medicamento, te voy a creer.
Y entonces pareciera algo ilógico y no falta que pues la familia dice, no, eso no te va a funcionar, eso es un sueño, eso es algo... ¿Cierto o no? Nos dicen cuando hablamos acerca de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nos mantenemos en esa fe, en esa esperanza, en esa creencia. Y vuelvo yo a hablar acerca de José. Siempre me ha impactado la vida de José cuando hablo acerca de fe. La vida de David, la vida de Abraham, siempre me han impactado cuando hablo acerca de la fe. Y la vida de Jesús, claro, sobre todo. Pero cuando yo veo la vida de José, cuando Dios le promete a José que iba a ser autoridad, que le da esos sueños, que ve cómo se inclinan ante él estas manojos de trigo, cuando ve las lunas, cuando ve todo eso, y que eso le declara en sueños que José sería una autoridad, pues obvio que era un muchacho inmaduro, que a cualquiera a su edad nos hubieran dicho, ¿sabes qué? Tú vas a ser el jefe de jefes, pues yo creo que cualquiera nos hubiéramos, como decimos coloquialmente, volado, ¿eh? Nos hubiéramos ilusionado y nos hubiéramos emocionado, y obvio que se lo hubiéramos querido presumir a todo mundo. Pero ¿qué pasa? Que después de este suceso, José causa tanta envidia en sus hermanos que termina vendido. Y en lugar, si yo lo veo así, si yo lo pongo desde esta perspectiva, en lugar de ir ascendiendo, diciendo, bueno, pues ya no nada más estoy como hijo con mis hermanos, como uno de los hijos predilectos de mi papá, ¿no? El consentido. Sino que ahora mi papá ya me manda a supervisarlos y yo desde aquí nada más estoy así como, ¿qué onda? ¿Tú que ya te pusiste a trabajar y ya nomás vengo a pedir cuentas? Y después, no, pues sabes que mi papá ya puso una empresa y ya soy hijo de papi, pues yo soy el que maneja. En lugar de ir viendo que iba escalando, que iba llegando a más y más autoridad, ¿qué crees que José iba bajando? Pasó de ser el predilecto de papá a ser un esclavo. Y entonces dices, oye, pero es que se supone que va a llegar a ser autoridad. ¿Cómo es que va para abajo? Bueno, es que José tenía que aprender una lección. José con ese ego, José con eso que tenía dentro en su corazón de, yo voy a ser jefazo, yo ya nomás voy a venir a supervisarlos y ustedes se van a inclinar a mí y el Señor me lo dijo, no podía ser autoridad. Porque la autoridad, ser un buen líder, un buen jefe, no se trata de venir a traer el látigo y nada más pedir cuentas, sino Jesús mismo lo dijo, el que quiera ser el primero tiene que ser el servidor de todos. Y Jesús puso el ejemplo. Entonces, imagínate cómo iba a ser, qué autoridad iba a ser José con ese egocentrismo y con eso en su corazón. José tenía que ser confrontado con eso y tenía que ser limado y tenía que ser pulido en ese sentido. Y entonces, en lugar de llevarlo paso a paso hacia el ascenso, lo llevó al descenso. Fíjate cómo trabaja Dios. Y después no solamente fue esclavo, yo lo veo así de esta forma y digo, bueno, José estaba aquí, era preferido del papá, ¿no? Aquí estaba en este nivel. Y en lugar de subir, descendió a esclavo y dices, bueno, es esclavo, pero pues anda con la población todavía. Lo mandan al mandado y pues a lo mejor de repente le dice el jefe, mueve el carro y cosas como esa, ¿no? Pero después llega a prisión. Ya no es libre, ya está en un calabozo, ya no está con la población. Ya no tiene las libertades o las pocas libertades que tenía cuando era esclavo. Sin en cambio, yo cuando veo la vida de José, y ya lo hemos platicado, cuando la esposa de Potifar, siendo esclavo, la esposa de Potifar se le ofrece, y él dice, ¿cómo he yo de ofender a Dios? O sea, él seguía firme. Ese fue un punto crucial en la vida de José. ¿Cómo voy a ofender? Para él estaba encima de todo. Mira, para mí fue una declaración como diciendo, mira, no importa que Dios no me haya llevado a la autoridad, yo de todas maneras lo voy a honrar. Yo de todas maneras lo voy a amar. Yo de todas maneras, para mí lo primero, lo primordial es Dios, aunque no se haya cumplido mi sueño. Yo creo que cualquiera de nosotros, después de un año en el cual en lugar de ver que se está cumpliendo nuestro sueño, vamos en contra de nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestra meta, nuestro deseo, nuestra promesa, cualquiera de nosotros se rinde. Y a lo mejor alguno de nosotros hubiera dicho, no, pues sí estás bien guapa, pues véngase tu reino y hágase tu voluntad. Pero José dijo, no, ¿cómo he de ofender a Dios? Y eso lo llevó al calabozo. O sea, todavía encima está honrando a Dios, está
diciendo no voy a faltar a Dios, y todavía termina en un calabozo, termina prisionero. Y cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, Dios, por honrarte me tienes aquí. No, díganle a la esposa de Potifar que venga, ahora sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero para mí eso es fe. Mantenerte firme en aquello que tú crees, y cuando crees realmente en Dios y cuando le crees realmente a Dios, tú te mantienes. Y entonces no es que se tenga que cumplir nuestros sueños, nuestras metas, nuestros anhelos como nosotros pensamos, sino más bien creo yo que la fe es tener la certeza que el sueño, el anhelo, el propósito, la meta, todo lo que se tiene que cumplir es el de Dios en nuestra vida. El sueño de Dios, el sueño del corazón de Dios en nuestra vida es lo que se tiene que cumplir. Cuando tengo fe, realmente es eso. Yo creo fielmente que sí, dentro de todo, Dios tiene el propósito de sanarte cuando estás enfermo. Claro, Él no te quiere tener sufriendo. Pero antes de sanarte, tiene que ver que tu corazón se inclina a su voluntad. Antes de proveerte, tiene que ver que tu corazón se inclina a su voluntad por completo, se dispone en humildad. Hay una disposición total de nuestro corazón, y en ese momento podemos mostrar que nuestro corazón está preparado, que realmente no seguimos a Dios porque se cumpla nuestra petición, sino porque le amamos, porque creemos en Él y le creemos a Él. Si se cumple nuestra petición, si se cumple nuestro deseo, si se cumple nuestra meta, nuestro propósito o no, es lo segundo. Eso no importa, porque lo que más importa es creerle a Dios, que en medio de la situación Dios me tiene en sus manos, y que en medio de este problema, tal vez, aunque yo estoy pasando por una situación muy complicada, no importa, Dios se encarga. Yo sé que Dios me tiene en sus manos, y que en medio de todo Dios hará de mi vida una bendición. Para mi vida traerá bendición. Creo que eso es lo más importante. Lamentablemente el día de hoy la gente piensa que la fe es agarrar un versículo bíblico, tomarse de ahí y exigirle a Dios que cumpla sus propósitos, los personales. Dice tu palabra, porque a muchos así dice tu palabra. Y nos tomamos de versículos bíblicos pensando que es fe, y ahora hasta lo decretamos, ¿verdad? Yo decreto, en el nombre de Jesús, decreto. Y estudiaba yo acerca de los decretos, creo que ya lo he comentado con ustedes, estudiaba yo acerca de los decretos. Y un decreto solamente lo puede ejercer, o solamente lo puede... Una persona que puede decretar es una persona en autoridad sobre el tema. En la antigüedad los únicos que podían decretar eran los reyes, porque tenían autoridad sobre el tema. Y muchos van a decir, pues no, la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Claro, pero tenemos un rey supremo, y el único que puede decretar sobre nuestra vida es ese rey supremo. Salir de la iglesia y andar decretando que mañana me llegan 50,000 pesos no es de Dios. Perdónenme, pero no es de Dios. Andar decretando que mañana que vaya yo al doctor ya voy a estar sano, ya no voy a tener... No es de Dios. Porque yo creo que Dios quiere sanar a muchos enfermos. Claro que sí. Pero no se trata de que yo le ande dando órdenes a Dios. Se trata de que aprenda a disponer mi vida y mi corazón a lo que Dios desea de mí. ¿Qué tal si Dios no desea sanarte en ese momento? ¿Por qué? Porque quiere que llegues a un punto donde vas a tener contacto con una persona, tal vez en una cama de hospital. Y tú dices, ay no, que Dios no me lleve ahí. ¿Por qué no? ¿Qué tal si en esa cama de hospital está una persona que está a punto de morir, y solamente a ti, que estás enfermo junto a Él, que estás padeciendo junto a Él, pero que tienes una fe real en Cristo, y le puedes decir, mira, sí estoy pasando por esto, pero ¿qué crees? Yo sé que Dios, mi Redentor, vive. Yo sé que mi Dios Todopoderoso me tiene en sus manos, y si hoy muero me voy con Él. ¿Quién te dice que no? Eso va a provocar convicción y arrepentimiento en la vida de esa persona. Y si esa persona muere, va al cielo. Pero todo por negarnos y decir, no, Señor, mejor sáname. Tal vez esa persona no tuvo quien le hablara de la palabra de Dios. Y es que a veces no nos damos cuenta que en medio de una situación difícil Dios está tratando no solo con nosotros, sino con quienes nos rodean. Pero el problema es que no tenemos una fe real. Pensamos que fe es declarar y esperar a que se dé a nuestro favor, cuando fe es disponernos a que Dios obre en nuestra vida.
Claro, no estoy diciendo que no. Entonces, pastor, me dice que no le pida yo a Dios que me sane. No, sí, pídeselo. Pero si no te sana, confía en que en medio de eso Dios tiene un propósito. Porque yo conozco mucha gente que se frustra. Ay, no, es que le pedí a Dios, pero creo que no tuve fe suficiente porque no es eso. A veces dice la palabra, no te convienen. En ese momento no era conveniente para ti recibir tu milagro. No era conveniente, no era el tiempo tal vez de recibir tu milagro. Eso no quiere decir que no tengas fe. Lo que va a decir si tienes fe o no tienes fe es tu dependencia a la voluntad de Dios. Tu obediencia a la voluntad de Dios. Eso es fe. Porque encima de todo, aunque Dios no conteste, aunque no venga la respuesta a mi oración, yo no puedo dejar de lado aquello que Dios tiene para mí. Recuerdo a Daniel cuando viene el ángel y dice, ¿sabes qué, Daniel? Desde el primer instante que tú comenzaste a orar, la respuesta de parte del Padre vino hacia ti, pero ¿qué crees? El enemigo se opuso. Y estamos librando una lucha para traer tu respuesta, pero Daniel seguía firme. ¿No lo han leído, Daniel? En el libro de Daniel ahí viene. Lamentablemente el problema es que nosotros... ¿Y qué pasó con Daniel? Pues obvio que Daniel dijo, bueno, pues ya viene mi respuesta, gracias a Dios, pero seguía firme. ¿Qué pasa con nosotros? Que no llega la respuesta y empieza a menguar nuestra fe. No, pues es que, pues sí, a lo mejor no tengo la fe suficiente, no tengo la fe necesaria para que venga la respuesta favorable a mi petición. Tal vez no es el momento, tal vez esa situación va a servir de bendición para alguien más. Y ¿sabes algo? Lamentablemente no nos damos cuenta que cuando pasamos por esa situación y no estamos, como quien dice, aprobando el examen, Dios nos vuelve a meter en esa situación. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea es que tú crezcas en tu fe. Lo que Dios desea es que seas pulido, que venga a embellecerte la situación para que seas una piedra más preciosa. Eso es lo que Dios desea. Y es que la promesa de Dios o la palabra de Dios nos describe que aquel que permanece, aquel que es firme en su decisión de obedecer a Dios, aquel que está dispuesto totalmente a que la voluntad y el propósito de Dios se cumpla, tendrá una buena vida. Tal vez no sea la vida que estamos esperando, tal vez no sea la vida que nosotros deseamos tanto. Tal vez muchos de nosotros decimos, ay, no, es que yo quisiera tener un carro del año. Yo sé que no todos, ¿verdad? Pero a lo mejor alguien. No, yo quisiera tener una casa grande, bonita, así, con muebles y no sé. No, tal vez algunos dijeran, no, es que yo lo que quiero es tener que mi negocio prospere a tal grado de que ya no tenga yo que ir a trabajar y que tenga ahí empleados. Y bueno, y si no es la voluntad de Dios, o por lo menos si no es el tiempo de Dios para que lo tengas, no puedes morir, no puedes abandonar tu fe. Y es que la vida que Dios desea darnos siempre será la mejor que la vida que nosotros deseamos. Te lo puedo asegurar. Y cuando tú y yo aprendemos eso, cuando tú y yo vivimos bajo eso, vivimos en bendición. Y ahí sí podemos decir que vivimos por fe. Hace algunos años yo escuchaba a muchos pastores que decían, no, yo vivo por fe. Y la descripción de ellos para vivir por fe era que no trabajaban en nada. Y no digo que esté mal, porque a muchos Dios nos llama y a muchos Dios les dice, abandona todo por servirme, ¿no? Ellos no trabajaban para nada y decían que vivían por fe porque no trabajaban en trabajo secular, sino su trabajo era espiritual. Predicar, pastorear y cosas como esa. Pero en muchas ocasiones yo los veía padecer y yo decía, yo no creo que eso sea vivir por fe. Yo no creo que vivir por fe o que Dios defraude a alguien que sea dispuesto a. El problema es cuando Dios no te ha llamado a hacerlo y cuando tu propio deseo te lleva a hacer algo que no está dentro de la voluntad de Dios. Porque sí, es muy bonito decir yo le sirvo a Dios y vivo de servirle a Dios. Pero cuando Dios no te dijo abandona tu trabajo, tu negocio, abandona tu empresa por servirme, déjalo todo por servirme a mí, puedes entrar en problemas. Y a veces la gente pensaba que vivir por fe es solamente tomar la decisión de dejarlo todo y que Dios tenía la obligación de mantenerlos, cuando realmente no es así.
Y lo mismo sucede hoy con los cristianos. Tenemos ese pensamiento de que Dios tiene la obligación de responder a nuestra oración como nosotros lo hemos pedido, solo porque le hacemos el favor de venir los domingos a la iglesia, cada 15 o 20 días. Y no, vivir por fe es disponer mi vida a que lo que Dios quiera se cumpla en Él, en ella. Pero Señor, es que tú sabes, y cuántas veces yo he escuchado a gente, no voy a la iglesia, pero es que Dios sabe por lo que estoy pasando. O sea, pues sí, claramente Dios sabe y Él quisiera darte más, Él quisiera que tu situación cambie, pero tú no te dispones. Y ese es un ejemplo, ¿no? Porque hay muchas cosas más. No diezmo, no ofrendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Sí, claro que Dios lo sabe. Pero también Dios dijo, dice la palabra de Dios, traed los diezmos y probadme, dice en Malaquías, pruébenme, si no me encargaré de abrir las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta... Y eso es creerle a Dios. Y mira, no con esto estoy diciendo que obligatoriamente ya tienes que, si no lo hacías, tienes que hacerlo, no. Porque se trata de convicción. Platicábamos el jueves acerca de una persona que un día llegó, una persona que era católica, que profesaba la fe católica. Llegó a la iglesia, fue ministrada y todo, llegó a la iglesia, empezó a congregarse y lo primero que me dijo, oiga pastor, dice, ¿entonces yo tengo que tirar todos mis santos? Y yo le dije, haga lo que el Espíritu Santo le diga. Porque sí, mi trabajo es predicar la palabra y la palabra sí dice que no debemos adorar, venerar ni ninguna de ese tipo de cosas a ninguna imagen. Ninguna imagen de lo que está abajo en la tierra, ni arriba en los cielos, ni debajo de la tierra. Así lo dice la palabra de Dios. No debemos adorar a ninguna imagen, ni de piedra, ni de madera, ni de ningún tipo. No debemos adorarla de ninguna forma. Eso lo dice la palabra. Pero ¿qué crees? Que si lo haces obligado, ¿qué pasaba cuando éramos niños y nos obligaban de mala gana, verdad? Siempre lo hacíamos de mala gana. Ve por las tortillas. Sí, ma, ahorita es que estoy jugando. Que vayas por las tortillas. Esa no es una obediencia que Dios desee. Lo que Dios desea es que fluya de tu corazón. Y la única forma que fluya de tu corazón, lo que Dios te pida, es cuando el Espíritu Santo viene y te convence. Eso es fe. Cuando el Espíritu Santo viene y te dice, esos santos no te dejan nada bueno. O cuando el Espíritu Santo te dice, el cigarro no te deja nada bueno, tienes que dejarlo. O cuando el Espíritu Santo te dice, el alcohol te está dañando, tienes que dejarlo. En ese momento lo haces porque fluye desde tu interior. Claro que tenemos que ser intencionales, porque el Espíritu Santo no va a venir a actuar en una persona que viene a la iglesia o que escucha la palabra de Dios o que lee la Biblia una vez cada sexenio, ¿verdad? Así no. O que solamente toma la Biblia cuando está en apuros. Señor, háblame, de Tin Marín de Doping, este fue. Ay, no, este no, porque viene en contra de lo que yo quiero. No. Dios necesita que tú te dispongas y que seas intencional en buscarlo, en buscar su presencia, su rostro, su voluntad y su propósito, para que entonces en ese momento también el Espíritu Santo pueda actuar en ti. Y la palabra dice que la palabra de Dios provoca fe en la vida del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que tú y yo busquemos el rostro de Dios, mientras que tú y yo busquemos al Señor, va a haber fe. Es decir, el Espíritu Santo podrá actuar en nosotros. Y es a lo que le dicen el día de hoy, que estamos siendo manipulados o que estamos siendo, como nos dicen, borreguitos, porque ahí vamos siguiendo, que no tenemos criterio propio. Y no se dan cuenta que realmente nuestro criterio nos hace comprender que realmente la palabra de Dios y su voluntad y su propósito son lo mejor para nosotros. No sé tú cómo lo veas, pero yo así lo veo. Realmente la voluntad de Dios para mi vida es lo mejor. Veía yo un pastor que tenía una entrevista con alguien y le preguntaba, a ver, dígame, convénzame de que realmente Dios existe y que hay un infierno y hay un cielo, una eternidad. Y dice, mira, vamos a hacer algo rápido. Me gustó mucho esto que dijo y lo voy a parafrasear. Dice, ¿qué pasaría si yo profeso mi fe y vivo conforme a mi fe? Hay un Dios, hay una eternidad, hay un cielo, hay un infierno. Y cuando yo muera, pues obvio que a lo mejor si yo viví justamente conforme a la voluntad de Dios, yo me voy a ir al cielo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo tenía razón. ¿Qué pasaría si tú tienes razón y realmente no hay un cielo, no hay un infierno, no hay una eternidad?
no pasa nada. Yo viví una vida moderada, una buena vida, no pasa nada. Pero ¿qué pasa contigo si realmente había un cielo, un infierno, una eternidad y tú viviste a tu gusto, a tu antojo y no respetaste la voluntad de Dios? Que quien termina perdiendo eres tú. Y dice, por todos lados, como le veas, el que gana soy yo. Porque al final de cuentas yo vivir una vida conforme a lo que dice la palabra de Dios no me deja nada malo. Si no hay un cielo, si no hay un infierno, no me dejaría nada malo. Pero como yo estoy convencido de que hay un cielo, de que hay un infierno, de que hay una eternidad, yo sé que viene algo bueno para mí. Entonces, así es la fe. Vivir conforme a la voluntad de Dios porque sabemos que lo que viene es mejor para nosotros. Depender, creer, obedecer. Eso es fe. Y algo que complementa el versículo en Hebreos, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Y quién es el justo? ¿O qué es ser justo? Quiero que me acompañes, por favor, a Gálatas capítulo 3. Porque, ¿sabes? Cuando hablamos de justicia, pareciera que nosotros somos muy justos. ¿Por qué le pegaste? Pues porque él me pegó primero. Y para nosotros eso es justicia. Para nosotros la justicia es que haya un pago por lo malo que nosotros padecemos, ¿no? Porque alguien más nos hizo padecer, que alguien más pague. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué es ser justo? Creerle a Dios. Y volvemos a caer al mismo punto, ¿no? Creerle a Dios es lo que va a provocar vida, porque dice que el justo por su fe vivirá. Es decir, el que le cree a Dios va a vivir. Lamentablemente el problema es que no conocemos a Dios. Lamentablemente el problema, yo lo he puesto de esta forma varias ocasiones. Tú le confiarías un bien, el que tú quieras, un carro, por ejemplo, que acabas de comprar, a un desconocido que te encontraste en la calle y le dices: oye, te lo encargo tantito, te dejo las llaves. ¿Qué crees? Que están adentro los papeles, ahí está la factura, todos los documentos están adentro, te lo encargo, aquí están las llaves. ¿Tú se lo encargarías a alguien así? No lo conoces, lo acabas de ver ahorita. ¿No le confiarías algo así a alguien que no conoces? Y pasa lo mismo con Dios. Cuando no conocemos a Dios no podemos creerle, no podemos confiar en Él. Ay, pero ¿cómo no, pastor? Pues si Dios es Dios, sí, dime quién es Dios para ti. Dime quién es Dios para ti y entonces te diré si le crees. Si crees realmente en Él. Porque ¿qué pasa cuando estás pasando por una situación complicada? Lo primero que haces es ir a buscar a alguien más, a lo mejor al compadre, al vecino, al amigo, al familiar. Corres a la casa de empeño a buscar qué empeñar para salir de la situación. Y no decimos: Señor, ¿qué está pasando en esta situación? ¿Qué deseas de mí en esta situación? ¿Cómo quieres que salga yo de esta situación? ¿O a dónde me quieres llevar con esta situación? Y es ahí donde realmente podemos nosotros mostrar que le creemos a Dios. Así como Abraham. Yo lo veo desde este punto de vista. Cuando Dios se acercó a Abraham y le dijo, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Quién lo recuerda? Sal de tu tierra. Es decir, aléjate del lugar de tu comodidad, aléjate de tu lugar seguro. Y no solamente de eso, aléjate de tu familia. Te quiero a ti a solas, te quiero a ti en un lugar desconocido, te quiero a ti en un lugar difícil, porque lo llevó al desierto, solo. Aléjate de tu tierra, aléjate de tu parentela, aléjate de todo lo que te mantiene seguro, física y terrenalmente te mantiene seguro. Pero dice la palabra de Dios que Abraham le creyó, a tal punto creyó Abraham lo que Dios le dijo, que no cuestionó, al menos la palabra no lo menciona, que haya cuestionado. ¿Por qué, Señor? O sea, a ver, Dios, ¿pero por qué? ¿Qué te cuesta? Si me vas a bendecir, bendíceme a mí aquí. O sea, al contrario, te debería de dar gusto porque voy a ser de bendición para mi familia. ¿Cómo decimos los espiritualoides?
Voy a ser de bendición para mi familia. ¿Por qué? ¿Por qué quieres que me vaya? Pues si aquí, mira, ellos también tienen que conocer, también tienen necesidad de ti. ¿Cierto o no? Y le dijo el Señor, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y le dijo, y haré de ti una gran nación. Y vino la promesa, ¿no? Y entonces Abraham agarró y dijo, pues, ¿qué me cuesta? Yo creo que Abraham estaba un poquito, le faltaban 2, 3 tornillos, porque no cualquiera hubiera hecho eso. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos hecho algo así? Lejos de Abraham, te voy a dar un hijo. Ay, Señor, pero pues estás viendo que mi esposa no puede. Y yo, ya, 100 años, Señor, o sea, ya también vele. Y dijo Abraham, ok. Y todavía tuvo al hijo. Siguió creyendo, tuvo al hijo. Y cuando Dios le dijo, ofréceme a tu hijo, en ningún momento dijo, entonces ¿para qué me lo das si me lo vas a quitar? En ningún momento se lo dijo. Dijo, ok, Señor, como tú quieras. Abraham le creyó, o sea, por encima de todo, a pesar de que parecía que iba en contra de, Abraham siguió avanzando. Ok, Dios, tú quieres que yo me salga de este lugar. Cuando yo estoy en problemas, puedo acudir a mi familia. Pues es lo que no quiero. Yo quiero que salgas y que acudas a mí, no a tu familia. Ok, entonces ya me voy, Señor. Abraham, te voy a dar un hijo. Pues yo como que, mira, por las probabilidades, no se puede. O sea, yo ya no funciono para eso. Pero si tú me trajiste y si ya te creí hasta aquí, ¿qué me cuesta creer que puede pasar? Se lo dio. Abraham, dame a tu hijo. Ese que yo te di, quiero que me lo des. Ok, Señor. ¿Y qué pasa con nosotros? El Señor nos dice, ¿sabes qué? Que quiero hacer de ti esto. Quiero bendecirte, quiero darte, quiero... Pero antes, quiero que hagas esto. Ay, no, es que si me vas a dar, mira, Señor, quiero que te pongas a pensar. Nosotros así le haríamos, ¿no? Quiero que te pongas a pensar. Si tú me vas a dar esto, necesito de esto para que llegue. ¿Cómo crees que me lo vas a dar sin mi familia? No, Señor. Y no, así no funciona. La fe funciona creyéndole a Dios. Y sin importar qué diga Dios, créele. No creas en que lo que tú dices se tiene que hacer porque Dios tiene la obligación de dártelo. Tú crees que lo que Dios te dijo lo tienes que hacer tú para que Dios te lo dé. Es diferente. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, haber obedecido a Dios fue lo que provocó que Abraham fuera el padre de la fe. Yo no sé, en algún momento llegué a pensar y dije, ¿Dios no habrá llamado a alguien más antes que Abraham? ¿Dios no habrá llamado a otro, no sé, a un Pedro, un Juan o no sé, alguien más? Sal de tu tierra, de tu parentela, y a lo mejor le dijeron que no. Pero Abraham le dijo sí. ¿Y hoy cuántas personas le decimos a Dios que no? Y nos dice Dios, quiero que abandones esto. O sea, Señor, pero es que esto es lo que tengo seguro. No, pero abandónalo porque lo que yo tengo para ti es mejor. Señor, pero pues ¿qué te cuesta dármelo aquí? O en estas... Es que no puedo tratar contigo así. Primero tengo que tratar con tu corazón. Tengo que limarlo. Y cuando tú dices, ok, Señor, tú sabes por qué lo pides. Tú sabes por qué me estás llevando por este rumbo. Tú sabes por qué me estás haciendo esto. En ese momento tu fe está entrando en operación. No es con las condiciones que tú consideras prudentes. No es con las condiciones que tú consideras que son las mejores para que se dé. Es obediencia. Punto. Cuando obedecemos, en ese momento nuestra situación cambia por completo. Así es que, ¿qué es la fe? Obediencia, creerle a Dios, pero como que no va acorde a lo que es fe. Necesitas actuar y vivir en fe, creyéndole a Dios. Yo espero que este mensaje sea de bendición para tu vida y espérate la próxima semana porque esto continúa. Amén. Espero que sea de bendición para tu vida y que nos ayude a pensar diferente respecto a la fe. Que nos ayude a reflexionar un poco respecto a cómo procedemos cuando decimos vivir en fe.
Porque es muy diferente pensar que tenemos fe porque declaramos o decretamos, a vivir en fe porque le obedecemos. Es completamente diferente. Así es que bueno, yo te invito a obedecer al Señor y a permitir que sea Él obrando en tu vida y en tu corazón de acuerdo a su voluntad. Amén. Vamos a orar.